Bueno, bienvenidos a todos. Estoy mirando las caras. Gracias por tomarse el tiempo para concurrir a este webinar. Gracias a Miss Hack por apoyar este evento. Recuerden, antes de que comencemos, tener activadas sus cámaras y silenciados los micrófonos. Las preguntas, les cuento que las pueden ir escribiendo en el chat a medida que se les vayan ocurriendo, no hay problema. Las iremos contestando después de las exposiciones de los profesionales, ¿sí? Las leemos al final. En este primer ciclo estaremos contando con los doctores Carolina Sarroca e Ignacio Zubillaga, ambos del equipo de Derecho Laboral y Seguridad Social del estudio Arcia Storache Fuentes Medina. Tanto Carolina como Ignacio son abogados egresados de la UDELAR y especialistas en Derecho Laboral y Seguridad Social. Tienen los dos vasta experiencia en asesoramiento a empresas nacionales y multinacionales, así como sólida experiencia en materia contenciosa, y hoy nos van a hablar del seguro de desempleo en el marco de esta pandemia del COVID-19. Así que junto con Jimena Cunio, directora ejecutiva de ADPU, ahí en su blazer azul Francia, color institucional, Daniel Paredes, presidente de ADPU, que anda por aquí también, y otros colegas, les damos la bienvenida, y si les parece, comenzamos. Bien, bueno, perfecto. ¿Arrancamos, Jimena? ¿Vos me decís ok? ¿Sí? Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Virginia, por la presentación. Es un gusto, un honor para Carolina y para mí estar acá compartiendo con ustedes este rato, esta charla tan particular en estos tiempos que nos tocan vivir. Entonces, el agradecimiento especialmente a ADPU por la invitación. Y además, si me permiten, antes de empezar, quería como hacer también un destaque de la organización de esta actividad, ¿no? En tiempos donde el aislamiento, el confinamiento nos tienden a llevar cada uno a su hogar, a los ámbitos más individuales, digamos, tener posibilidades de intercambiar, aunque más no sea intercambiar dudas, como vamos a ver en algunos casos, me parece que siempre es provechoso y que vale la pena el destacar justamente la organización de este tipo, así que gracias y ojalá que se repitan otro tipo de instancias similares. Bien, yo, si ustedes me permiten, lo que voy a hacer es compartirles la pantalla donde hay una presentación de PowerPoint para facilitar más que nada el ir siguiendo la presentación y bueno, y facilitar para todos el contenido. Un segundito que voy a poner acá, compartir pantalla. Y ustedes me dirán si se ve bien. Sí, perfecto, ¿Sí? Ignacio. Perfecto, bárbaro. Bueno, entonces, si les parece, por un lado, uno se pierde de ver las caras de la gente, que está bueno siempre en este tipo de instancias, pero pensamos que vale la pena apoyarnos en un PowerPoint. Ponemos como título ahí de la charla, en fin, seguro de desempleo en tiempos de emergencia sanitaria por COVID-19. Me parece que, digamos, el hacer referencia a los tiempos de la emergencia sanitaria se impone por los tiempos que estamos viviendo, pero además porque en realidad la temática del seguro de desempleo, del seguro de paro, es como de alguna manera un poco la vedette en estos tiempos. En primer lugar porque, bueno, muchos de ustedes lo sabrán mejor que yo, dada la baja, la merma en la actividad de muchas empresas, es una herramienta a la cual se está recurriendo con mucho más frecuencia de lo habitual, lamentablemente, ¿no? Pero es así. Y por otro lado, porque además el gobierno de alguna manera ha entendido que esta es una herramienta válida para paliar las peores consecuencias de la emergencia y entonces ha incentivado de alguna manera la utilización de la misma y por eso ha generado un seguro especial, un régimen especial de seguro de paro, que es lo que vamos a ver como ahora en la segunda parte va a estar a cargo de Carolina. Entonces, para ordenar un poco la presentación, en primera instancia vamos a ver cómo funciona, ¿sí?, el régimen general, el de siempre, digamos, los aspectos principales de corte más práctico. Luego vamos a ver el seguro especial, creado hace un mes y poco a raíz de la emergencia sanitaria. Luego vamos a plantear lo que a nuestro juicio son algunas de las dudas prácticas más comunes que se suscitan cuando alguien va al seguro de paro, en fin, una empresa está pensando en enviar gente, qué aspectos corresponde tener en cuenta. Y luego la idea es abrir la cancha y escuchar sus
comentarios, dudas, preguntas, sugerencias, discrepancias, y esto lo remarco porque, como les decía, todo esto es muy novedoso y algunos aspectos de los que vamos a comentar ahora no terminan de estar 100% claros. Entonces, nosotros transmitiremos, digamos, una postura, lo que creemos, pero por supuesto que se admiten otras visiones y otras reflexiones totalmente que son bienvenidas. O sea que, en base a eso, después dejamos un espacio al final bien para este intercambio. Bueno, si les parece, entonces, vamos arrancando con una breve mención de lo que son algunos aspectos generales a tener presente cuando hablamos del seguro de desempleo. Y es que es una prestación destinada a atender un riesgo específico, el riesgo social de la desocupación. Esto del riesgo social es porque la seguridad social es un sistema que tiene por objeto cubrir, atender ciertos riesgos a los cuales está sometida la sociedad en su conjunto. Uno de esos riesgos es la desocupación. La desocupación cuando es forzosa, cuando no es querida por el trabajador. Por eso, si un trabajador renuncia, no tiene derecho al seguro de paro, ¿sí? Solamente va a tener derecho cuando esto le es impuesto de alguna manera. Y además, para tener derecho al subsidio, la persona debe estar en condiciones de poder trabajar. No solo tiene que querer, sino que tiene que poder hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, no puede hacerlo si está enferma o si está incapacitado. En ese caso, eventualmente, la seguridad social atenderá a esos otros riesgos, al riesgo de la salud, al riesgo de la incapacidad, pero este, que nos referimos ahora, es puntualmente el de desocupación forzosa. Y nos vamos a referir estrictamente al ámbito de aplicación de las actividades amparadas por el BPS, que es, digamos, abarcan a la gran mayoría de las actividades, es el régimen más frecuentemente utilizado, sin perjuicio de que algunas cajas, como la bancaria o la profesional, tienen algunas disposiciones relativas a una cobertura en caso de desempleo, pero son, digamos, más residuales y por lo tanto nos vamos a enfocar en el régimen general. Entonces, vamos viendo en cuanto al régimen normativo, digamos, el marco normativo que atiende este régimen, básicamente es el decreto ley 15.180, la norma original, digamos, del año 81, que fue modificada en el año 2009 por la ley 18.399, que supuso alguna serie de modificaciones, pero básicamente lo que hizo fue, la modificación principal, fue introducir la posibilidad de que quien no podía acceder al seguro por tener más de un empleo, cuando perdía uno, y sobre todo cuando perdía el empleo que mayor ingresos le suponía, igual pudiera tener derecho al subsidio, ¿sí? Es como de alguna manera una facilitación en el acceso al subsidio, lo que previó la ley 18.399, sin perjuicio de algunos otros casos. Y finalmente, un decreto reglamentario de estas normas, que es el 162 del 2009. Ese es el marco laboral que tenemos, marco normativo. Entonces, este régimen general es interesante además señalar algunos de estos aspectos principales, porque si bien, digamos, ya vienen de hace tiempo y quizás muchos de ustedes ya dominen y conozcan, el régimen especial que después va a comentar Carolina, se remite expresamente a todo lo no regulado aquí específicamente, se remite al régimen general. Por lo tanto, es importante traer a colación algunos de los aspectos más destacables de este régimen, porque también van a tener incidencia en el régimen especial creado. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Quién tiene derecho a acceder a este seguro de paro? Los trabajadores de la actividad privada, digamos, siempre dentro de actividades amparadas al BPS, trabajadores de la actividad privada, incluye a rurales y domésticos, si bien no estaban incluidos originariamente, luego por modificaciones normativas se incluyeron, y también, y esto lo dice expresamente la reglamentación, se incluye a los trabajadores contratados a plazo, que esto podría ser discutible, porque en realidad, si uno dice, bueno, en un contrato a plazo, empleador y trabajador definen conjuntamente que en determinado momento va a terminar el vínculo laboral. Por lo tanto, no es forzosa, es de común acuerdo la finalización, la desocupación. Pero como sabemos, en general es el empleador el que marca la cancha, digamos, y el que dice cuándo se tiene que celebrar un contrato a plazo y cuándo no, y por eso es que en general se entiende que también en estos casos corresponde, y así lo hace el BPS y así lo establece la reglamentación. También prevé que se pueda cubrir la situación de los trabajadores contratados a término en el ámbito de algunas oficinas públicas, ¿sí? Pero básicamente está destinado para la actividad privada.
Y la ley establece ciertas excepciones, ciertos casos donde, más que excepciones, exclusiones, perdón. Cuando el trabajador, de alguna manera, si tiene alguna de estas circunstancias, va a quedar excluido del derecho al goce del subsidio. ¿Cuáles son? 4, señala la normativa. En primer lugar, percibir una jubilación. No importa que sea del BPS, basta con que tenga una jubilación, aunque sea de otra caja, para que ese trabajador no tenga derecho al seguro de desempleo. Por otro lado, dice la normativa, tener ingresos derivados de una actividad remunerada, sea por cuenta de terceros o por cuenta propia, es decir, aunque sea en forma dependiente o independiente. Si yo tengo ingresos derivados de mi trabajo, eso me va a hacer un impedimento para el goce del subsidio por desempleo. Esto como norma, sin perjuicio de que vamos a ver que en determinados casos, cuando se trata, yo tengo más de un empleo por actividades amparadas a este seguro de desempleo, puedo llegar a seguir cobrando el seguro de paro. Ahí vamos a hacer algunos comentarios respecto de eso. Pero, en términos generales, tener otros ingresos, en principio, sería un impedimento para el cobre del goce, para el goce del subsidio. Aclara también la reglamentación un aspecto interesante, y es que si se tienen ingresos de otra naturaleza, no derivados de la actividad, sino de otra naturaleza, por ejemplo, pensiones por fallecimiento de un familiar, o ingresos por rentas de alquileres, esos ingresos no impiden el cobro del subsidio, pero eventualmente el monto de eso se va a descontar de lo que pague el BPS. Siempre y cuando, por supuesto, el BPS conozca esos ingresos, ¿no? Muchas veces ocurre que se dan, no hay publicidad de eso, bueno, y en esos casos no optará, pero conceptualmente debería descontarse esos ingresos de lo que paga el BPS, el subsidio. Y la norma expresamente señala que hay algunos ingresos, ¿sí? Derivados, pueden ser derivados de la actividad remunerada, pero que no impiden el cobro. Y ahí ponen las excepciones. Por ejemplo, la indemnización por despido es el ejemplo más claro. Cuando despiden a alguien, esa persona entra en goce del subsidio y quizás a veces hasta cobra el despido fraccionado en 3, 4, 5 meses, 6 meses, y lo va cobrando a la par que va gozando del subsidio, no es un impedimento. Lo mismo pasa con la licencia no gozada, el salario vacacional, el aguinaldo, etc. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las pensiones alimenticias establecidas por un juez, o las rentas vitalicias que paga el Banco de Seguros, o las asignaciones familiares, entre otros ingresos que la normativa establece expresamente. Luego tenemos una tercera causal de exclusión, que es quien fue despedido o suspendido por motivos disciplinarios. Acá una acotación interesante es que, si bien la enunciación de motivos de despido disciplinario que da la normativa es amplia, es bastante más amplia que el concepto de notoria mala conducta que manejan los jueces, lo cierto es que en los hechos se asimilan unas y otras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el BPS no otorga el subsidio cuando el despido se debe a notoria mala conducta. Si la causal de despido es notoria mala conducta, ahí el BPS no lo va a otorgar. Después, difícilmente entre a indagar, cuando el despido no fue por causal notoria mala conducta, difícilmente el BPS entre a indagar el motivo que llevó a la desvinculación para en ese caso negar el subsidio. Eso en la práctica no suele ocurrir. Y por último, el último motivo, digamos, de exclusión es que si un trabajador no está trabajando, pero porque está ejerciendo su derecho de huelga, bueno, no es en ese caso una desocupación necesariamente forzosa y por lo tanto no hay derecho al cobro del subsidio. Otro requisito que se establece para acceder es que el trabajador debe haber aportado algo. De alguna manera esta es una prestación contributiva, porque exige que los trabajadores, que para tener derecho a esto, hayan aportado previamente. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen que haber aportado? Se exige, si son trabajadores mensuales, en el último año, es decir, al momento del goce del subsidio, miramos un año para atrás, y en ese último año tiene que haber computado, dice la norma, estar aportado por 180 jornales, o sea, 6 meses, porque los mensuales aportan 30 jornales. Tienen que haber hecho 150, aportado por 150 jornales. ¿Ah? En el último año, no quiere decir que sean los últimos 6 meses. Basta con que en el último año, aunque sea salpicado, hayan tenido esos aportes. Pueden ser para la empresa que los envía al seguro de paro o no, no interesa eso, ¿sí? Puede ser que yo haya trabajado 6 meses en una empresa, renuncié,
porque conseguí un trabajo mejor, me fui a otra empresa y al mes en la nueva empresa tengo la desgracia que me envían el seguro de paro. Si tenía los aportes y no había utilizado el seguro de paro, me van a servir, ¿sí? Eso es importante. Una vez que se agota el subsidio, es decir, que tomo el subsidio por desempleo por los tiempos máximos que prevé la ley, 6 meses en el caso del despido, 4 meses ahora vamos a ver, en el caso de suspensión total, entonces puedo volver a utilizarlo recién una vez que genero derecho nuevamente. Es decir, cuando transcurren 12 meses y además aporté al mínimo, al menos por 6. Pero también se puede gozar el subsidio en forma discontinua. Esto es bastante frecuente en los casos de suspensión total de actividades. A mí me mandan, porque ese mes no tienen trabajo para darme, me mandan un mes el seguro de paro, después me retoman, trabajo 2 meses, y entonces me vuelven a mandar, estoy 2 meses más, me retoman. En esos casos es posible, pero si entre un envío del seguro de paro y otro no transcurrieron los 12 meses con 6 meses de aportes en el medio, no voy a poder gozar del despido, del subsidio enteramente, sino que voy a poder solamente voy a poder gozar del subsidio en el fragmento que me quedaba. Supongamos, en el caso de suspensión total, que son 4 meses, había gozado 2, volví a trabajar, me vuelven a enviar, tengo 2 más para gozar. Esa posibilidad, esa posibilidad del envío al seguro de paro en forma discontinua está prevista y es bastante habitual en determinados casos. Veamos ahora brevemente cuáles son las causales y básicamente cuánto dura cada una y qué es lo que me pueden pagar en cada caso. Seguramente muchos de ustedes ya dominen ampliamente este tema, simplemente para traerlo a colación, no omitirlo. Son 3 las causales. Una es quizás la más utilizada, que es la de despido, cuando me despiden. La otra es suspensión total de trabajo, esto es cuando el empleador no tiene ningún trabajo para darme en todo el mes, ni ningún día, ni ninguna hora, ni nada, no trabajo en todo el mes, es una suspensión total de trabajo. Y la tercera hipótesis es trabajo reducido. Es decir, tengo trabajo en el mes, pero menor al habitual, ya sea en horas, sea en jornales, en una reducción relativamente significativa de al menos el 25%. Esto, el esquema, digamos, el régimen tradicional era cuando yo soy trabajador, tengo un empleo, soy jornalero, en este caso los mensuales no se admite, soy un empleador, soy un trabajador jornalero, trabajo para un único empleador y me dice, vos trabajás 25 jornales y ahora vas a trabajar 10. Tengo una reducción del 60% y por lo tanto puedo ampararme al subsidio por trabajo reducido. En este caso, esto era solo para los jornaleros, sea reducción de horas o jornales, cuando es para un único empleador, solo para jornaleros en el régimen general. Pero yo les decía, la ley del año 2009 introdujo una modificación, que esto es lo siguiente. Cuando tengo más de un empleo, en actividades amparadas por el seguro de paro, cuando tengo más de un empleo, ahí el BPS me va a considerar todo como un único ingreso. Y me va a decir, si yo tengo 2 empleos en los cuales en uno gano 60 y en el otro gano 40, bueno, yo voy a tener un ingreso de 100. Si pierdo uno de esos empleos, sea porque me envían al seguro de paro por suspensión total o por despido, pierdo los ingresos derivados de ese empleo. Si la reducción que se produce es superior al 25%, entonces también tendré derecho al amparo a este subsidio por tiempo reducido. Ahora vamos a ver qué es lo que me pagan en cada caso. Básicamente, causal despido. ¿Cuánto dura y qué me pagan? ¿Cuánto dura? 6 meses. Tiempo máximo de duración, 6 meses. ¿Qué me pagan? Se hace un promedio de lo percibido en los últimos 6 meses, y acá la norma dice, bueno, los últimos 6 meses de asignaciones, de aportes, pero si fuera más beneficioso, te voy a tomar los últimos 6 meses de trabajo efectivo. Porque puede ocurrir que, por ejemplo, en los últimos meses yo haya estado, no sé, enfermo, un mes entero, 2 meses, y entonces ahí no fueron de trabajo efectivo, mis montos computables fueron menores, entonces me dice, bueno, si es más beneficioso, te tomo 6 meses de trabajo efectivo. Me toman ese promedio, en el caso de los mensuales, llevado a mes, en el caso de los jornaleros, llevado a jornal, y para los mensuales me van a pagar un porcentaje que va decreciendo. Los primeros meses me pagan más y empiezo con 66% de ese sueldo promedio y termino en 40%. Y los jornaleros me empiezan pagándome 16 jornales de ese jornal promedio y terminan en 9. El motivo de que sea decreciente es que básicamente la idea es cubrir
la mayor vulnerabilidad que tienen las personas los primeros meses, que es cuando recién fueron despedidos, cuando recién están acostumbrándose a esa idea de quedarse sin trabajo, y a medida que transcurre el tiempo se supone que se van generando más chances de conseguir uno nuevo. Entonces, la idea es que cobren más del paquete que hay para darles los primeros meses. En el caso de los trabajadores con 50 años o más de edad, el subsidio, dado que se supone que tienen mayores dificultades de reinserción laboral, el subsidio se extiende por 6 meses más, ¿sí? Siendo de un año, y en ese caso, de los meses 7 al mes 12, se pagan las franjas más bajas, es decir, 40% para mensuales y 9 jornales para jornales. Disculpen si voy un poco rápido, pero son algunos aspectos principales que era la idea de remarcar. La segunda causal, que era suspensión total de trabajo. Esto es una duración máxima de 4 meses. En este caso, esto fue una modificación de la ley del año 2009, se bajó, antes era 6, ahora pasa a ser 4. En este caso, en el caso de suspensión total, el máximo es de 4 meses. ¿Qué me van a pagar? Básicamente el cálculo es el mismo. Me calculan de la misma manera el sueldo mensual, en el caso de los mensuales, y de la misma manera el jornal promedio, en el caso de los jornaleros. Lo único que acá me van a pagar siempre lo mismo. En el caso de los mensuales, siempre durante los 4 meses el 50%, y en el caso de los jornaleros, siempre los 12 jornales. No va a ser variable el porcentaje. Después viene la preciosa hipótesis de trabajo reducido, que es la que más dudas suele generar, que es la que más, digamos, uno lee la propia norma, luego ve lo que aplica el BPS y surgen la mayor cantidad de interrogantes. Básicamente, la duración del seguro de paro por causal de trabajo reducido, en general, es un máximo de 6 meses. Si es la hipótesis de que yo veo mi trabajo reducido porque trabajo para un solo empleador, soy un jornalero, trabajo para un empleador y me reducen en horas o en jornales, voy a tener hasta un máximo de 6 meses. Ahora, si yo soy un trabajador mensual o jornalero, pero lo que hago es ampararme porque tenía 2 trabajos y perdí uno, en ese caso depende cuál sea la causa de que lo haya perdido. Si es que lo perdí porque me despidieron, también voy a tener este subsidio por 6 meses. Ahora, si uno de los trabajos lo perdí, entre comillas, porque me suspendieron, como la suspensión solo puede ser de hasta 4 meses, entonces el trabajo reducido, el subsidio por trabajo reducido, en este caso, solo en este caso, es con un máximo de 4 meses. ¿Está bien? Y la gran pregunta, la gran duda es, ¿y qué me pagan en este caso? Y acá no hay una regla fija como en los otros. Acá va a depender de cada situación. Lo que dice la norma es que se va a pagar la diferencia entre lo que correspondería que esa persona cobrara si hubiera estado en suspensión total de actividades, es decir, si no hubiera trabajado nada, y lo que efectivamente cobró durante el periodo del subsidio. Entonces hay que hacer esa comparación. Bueno, si vos, en vez de haber sido mandado por estos jornales al seguro de paro, no hubieras trabajado absolutamente nada, ¿cuánto habrías cobrado? Habría cobrado 80, perfecto. ¿Cuánto cobraste? Cobré 50. Bueno, entonces el subsidio va a ser 30, esa diferencia, ¿sí? Ese es un poco el concepto general en estos casos. Una cosa interesante es que a diferencia, y esto también aplica, lo vamos a ver después para el régimen especial, a diferencia del caso del subsidio por suspensión total, el subsidio por trabajo reducido es comunicado por las empresas a mes vencido. Es decir, en el régimen general, yo voy a comunicar qué trabajadores se amparan este subsidio por el mes de abril recién los primeros días de mayo. Porque voy a saber ahí, a ciencia cierta, cuántos jornales trabajaron, qué reducción efectiva tuvieron. En cambio, en suspensión total, yo tengo que decir a principio, el primer día del mes de abril, que esa persona no va a trabajar en todo el mes de abril. ¿Sí? Hay una diferencia. Otras disposiciones vinculadas al régimen general, en el caso de que el trabajador tenga cargas familiares, el monto del subsidio se incrementa en un 20%. Digo el monto del subsidio porque muchas veces está la concepción de, cobra 50% más el 20% de cargas familiares es 70%. No, es el 20% del subsidio. En este caso es, si cobra 50%, el 20% de 50 es 10, o sea, cobrará 60. Dependiendo de lo que cobre, si es 50, cobrará 60, y si no, si es 57, cobrará el 57 más el 20%, en fin, lo que sea,
se incrementa en un 20%. Siempre que tenga cargas familiares, el concepto acá es bastante amplio, cónyuge o concubino, familiares a cargo, hasta el hasta el tercer rango de afinidad, no me acuerdo exactamente la palabra. Grado es la palabra, exactamente, el tercer grado de afinidad. Y cuando tengo hijos menores de hasta 21 años. ¿Sí? En todas esas hipótesis, se va a poder incrementar el monto del subsidio, el porcentaje del subsidio. Pero tiene un tope, ¿sí? No pagan cualquier cosa. No es lo mismo que un trabajador cobre 40.000 pesos a que cobre 400. Si cobra 400, seguramente el porcentaje que termine cobrando sea mucho menor. ¿Mm? ¿El tope cuál es? Básicamente son 44.606 a valores actuales del 2020. Esos valores de 44.606 en algún caso son mayores o menores. ¿Cuándo? Cuando estamos hablando del despido. Es decir, 44.606 equivale al 50%. En los meses del despido que corresponde cobrar 57 o 66%, el tope se incrementa pro rata. Y lo mismo, en los meses en que está topeado en 45, 42, 40%, el tope también se reduce a pro rata. Básicamente ese es el razonamiento. Y también hay un mínimo actual, valores actuales de 5.574 pesos. Para terminar con esta primera parte, con esta referencia al régimen general, una mención sobre cuándo se pierde, cuándo termina de gozarse el subsidio. Obviamente, cuando se agota el cobro, ni que hablar, pero además en algunas otras hipótesis. En primer lugar, cuando se retorna a la actividad remunerada, es decir, estoy suspendido de actividades, me retoma la empresa que me mandó, bárbaro, dejo de cobrar el subsidio y vuelvo a cobrar. O estaba el subsidio por despido, conseguí un nuevo trabajo, pierdo el derecho a seguir cobrando el subsidio. La segunda hipótesis está prevista en la norma y la verdad es de muy difícil verificación. Esto es cuando se rechaza sin causa un empleo conveniente. Esto implica que el BPS sepa que yo rechacé ese empleo, que además entienda que es sin causa y que además entendiera que era un empleo conveniente. Bueno, ¿quién mide la conveniencia? ¿Quién mide el hecho de que sea sin causa? En los hechos difícilmente que se verifique. Luego hay una tercera hipótesis que sí, cuando se acoge a la jubilación, sería similar a tener una actividad remunerada, es decir, cuando la persona realmente entra en un beneficio jubilatorio o prejubilatorio, ya ahí comienza a tener ingresos y deja de percibir esto. Y la última es una disposición interesante en este sentido. Cuando en caso de ser despedido no concurriere durante al menos, la mitad del plazo a cursos que disponga el Ministerio de Trabajo, de capacitación o reconversión laboral, entonces la persona pierde también el derecho al goce del subsidio. Acá lo que se entiende es que yo al estar en seguro de paro, se supone que estoy forzosamente, no quiero estar desocupado. Y por lo tanto, también tengo que poner de mí para lograr capacitarme, en fin, generar herramientas que me permitan conseguir un nuevo trabajo. Y se entiende que el no concurrir a estos cursos durante por lo menos más de la mitad del plazo que está previsto el seguro de paro es como de alguna manera dejar en claro que no me interesa demasiado eso y por lo tanto pierdo el derecho al goce del subsidio. Esto puede ser discutible, pero está dispuesto en esos términos. Bien. Hasta acá una rápida y breve, les pido disculpas por lo rápido, de la alusión al régimen general, pero nos parecía importante no dejar de hacerlo. Y ahora sí, nos vamos a enfocar con Carolina, me voy a silenciar yo y le voy a dar la palabra a ella, en lo que tiene que ver con el régimen general creado a raíz régimen especial creado a raíz de este tema de la emergencia sanitaria. Después de que termine Caro, vamos a ver algunas 4 creo que son casos prácticos que pusimos nosotros de consultas más frecuentes, pero después obviamente dejamos liberado para hacer consultas y discutir entre todos otros temas que tengan. ¿Está bien? Caro, te dejo. Gracias, buenas tardes. Bueno, no los quiero entreverar mucho, así que vamos seguidamente a hablar del régimen especial para los trabajadores mensuales. Este régimen especial es un régimen de subsidio por reducción de trabajo para los mensuales, que se crea el 18 de marzo de 2020 como consecuencia de esta crisis del coronavirus. Las autoridades establecen este régimen porque, como mencionaba Nacho,
había un régimen un subsidio de reducción de trabajo, que antes comentó, pero ese régimen era solo aplicable para los trabajadores jornaleros o aquellos trabajadores mensuales o jornaleros que tuvieran más de un empleo y por lo tanto dejaran de percibir, porque se los despedía o porque se los suspendía, en un empleo, dejaran de percibir una remuneración por uno de esos empleos. Ahora bien, quedaban sin amparo a este régimen de reducción parcial, o sea, no podían acogerse a este régimen los trabajadores dependientes mensuales que tuvieran un solo empleo. Por tanto, a partir de marzo 2020, en forma transitoria, las autoridades, por medio de la resolución 143, disponen este nuevo régimen de trabajo reducido para los mensuales en forma temporal y provisoria. Inicialmente, por la resolución 143, se estableció que este régimen se aplicaba solo a los trabajadores dependientes mensuales del sector comercio, bares, agencias de viajes, ciertas actividades particulares. 2 días después sale la resolución 163 y amplía ese régimen retroactivo al 18 de marzo para todos los trabajadores mensuales dependientes de la actividad privada que aporten al BPS, mensuales, vuelvo a reiterar. Este régimen inicialmente se establece por un término de 30 días, o sea, estos trabajadores mensuales solo pueden acogerse a este régimen especial desde el 18 de marzo hasta el 17 de abril 2020. Sin embargo, con una resolución que aparece el 3 de abril, se decide prorrogar este subsidio hasta el 31 de mayo. O sea, los empleadores pueden enviar este subsidio a sus trabajadores hasta el 31 de mayo. Estas son las 3 resoluciones principales que regulan este régimen especial. Como decía Ignacio, todo lo que no está regulado en estas resoluciones, las normas establecen que se van a remitir al régimen general, que es la ley 15.180 y sus modificativas con todo lo que mencionábamos anteriormente. Entonces, seguidamente, ¿a quiénes incluye? ¿Quiénes son los beneficiarios? Como dijimos, son los trabajadores mensuales dependientes de todos los sectores de actividad que aportan al BPS. ¿Cuáles son las exclusiones? Las mismas exclusiones que comentaba Ignacio para el régimen general. Por ejemplo, tener una jubilación, tener otro ingreso que se motive en una actividad remunerada y demás, como se señalaba antes. A ver, ahora, eso para poder acceder, o sea, si tengo esa condición no voy a poder acceder al subsidio, igual que en los otros subsidios. Sin embargo, tiene una particularidad que lo excluye, que lo diferencia del régimen general. Y es que el régimen general dispone que una vez hecho, como decía Ignacio, una vez hecho uso de cualquier subsidio por desempleo, para poder volver a hacer uso del mismo subsidio, deben pasar 12 meses en planilla, y durante esos 12 meses, 6 meses tienen que ser de aportes, que no no necesariamente deben ser continuos, pueden ser separados. Ahora bien, acá la normativa dice que, aún agotado ese término, igual los trabajadores van a poder acogerse a este subsidio especial. A ver, lo que nosotros entendemos acá es que el trabajador va a tener, una vez hecho uso del subsidio por desempleo común, para poder acogerse a este subsidio especial, va a tener necesariamente que haber aportado 6 meses, pero no necesariamente haber computado esos 12 meses continuos en planilla. No sé si me expliqué, pero cualquier cosa, si no, después lo vemos en las preguntas. Esa es la particularidad que permite que el trabajador pueda acogerse a este subsidio, cuando a los subsidios generales no necesariamente podría acogerse. A ver, las condiciones para acogerse a este subsidio de trabajo reducido. Hay 2 maneras de reducir el trabajo y que ese trabajador pueda acogerse al subsidio. O que el empleador reduzca cantidad de días, o que el empleador reduzca cantidad de horas en el día. Para poder acogerse al subsidio en cuanto a días, necesariamente el empleador tiene que reducir al menos 6 días de trabajo en el mes. Luego, la resolución de abril 2020 establece que además no se va a poder reducir más de 19 jornales en el mes. ¿Ok?
Esto es lo que respecta a lo que es reducción en días de trabajo. Esa es la condición para acceder a este subsidio en cuanto a días. La segunda posibilidad es que el empleador reduzca cantidad de horas en el día. Lo que significa es reducir, pero para eso va a tener que reducir al menos un 50% de la jornada habitual de trabajo. Esto significa que si el trabajador tiene una jornada de 8 horas, el empleador, para que esa persona pueda acceder al subsidio, el empleador necesariamente tiene que reducir en 4 horas o más la jornada de trabajo. ¿Cuál es la duración de este subsidio? Que yo lo comentaba antes al inicio, es inicialmente por la resolución 143 del 18 de marzo, se estableció que ese subsidio, que era temporal y que era para paliar esta crisis del coronavirus, iba a ser por un término de 30 días, es decir, hasta el 17 de abril de 2020. Sin embargo, con la resolución del 3 de abril que prorroga este subsidio y permite a los trabajadores ampararse a este hasta el 31 de mayo. Por supuesto que eventualmente el gobierno puede llegar a prorrogarlo más allá del 31 de mayo, pero hoy la realidad es que hoy la prórroga es hasta, o sea, que hoy este subsidio se va a poder utilizar hasta el 31 de mayo. Y luego viene un poco la vedette de este subsidio, que es cuál es el monto del subsidio que yo debo, que va a pagar el BPS ante esta situación. Inicialmente la resolución 143, que fue la que se establece el régimen especial el 18 de marzo, expresamente dice que dispone que este subsidio equivale a un 25% del promedio mensual de todas las remuneraciones computables en forma proporcional al periodo de amparo. Pasándolo en limpio, ¿cuál era nuestra interpretación? Era que se iba a pagar el 25% del monto reducido por el empleador, es decir, el 25% de lo que dejaba de percibir el trabajador habitualmente. Eso iba a ser compensado por medio de este subsidio especial. Sin embargo, seguidamente, el BPS plantea dos planillas de forma de pago de este subsidio, que, para ser francos, no condice exactamente con lo que decía la resolución, que parecía muy sencilla. Como verán, hay dos planillas, van a ver la segunda cuando la pase Ignacio. Son dos planillas que se diferencia el monto del subsidio entre si se reducen días o se reducen horas de jornales en el mes, horas en el día, ¿no? Y verán que es un subsidio que va incrementándose dependiendo de la cantidad de días u horas que se reducen. Y que el porcentaje que se paga no es sobre el monto reducido, sino es sobre el total del salario. ¿Ah? El cálculo se hace el porcentaje sobre mi total de salario habitual, no sobre lo que reducí. Eso es lo que dice la planilla del BPS. Ahora bien, posteriormente, en abril, a partir de esa prórroga nueva que se establece el 3 de abril, se introduce una nueva hipótesis, y se dice expresamente que el subsidio va a ser el equivalente al 25% del salario mensual del trabajador. Pero que además, o sea, no como lo habíamos interpretado inicialmente en la resolución 143, que era el 25% sobre el monto reducido. Acá la norma dice claramente que es el 25% sobre el salario total que percibe habitualmente el trabajador. Y que ese monto de 25%, y que en total el trabajador a final de mes, entre subsidio y salario, no va a poder percibir menos que el 75% de su remuneración habitual. Este es como el mínimo que el trabajador va a percibir. ¿Esto qué significa? Que puede suceder que el trabajador, cuando se le reduce, entre lo que gana de salario y el promedio y el 25% de subsidio, no llegue al 75% de salario. De remuneración total entre subsidio y salario. Por tanto, lo que va a pasar va a ser que el BPS va a complementar hasta llegar a ese 75%. Otra pregunta que nos hacemos es: ¿qué pasa si yo reduzco menos
o sea, menos días, y ya de por sí mi salario ya representa un 75% en total de mi remuneración habitual. Entonces, ¿qué significa? No puedo percibir el subsidio porque ya de salario percibo 75. No hay respuesta a eso, no está en la norma, no hay claridad. Entonces, lo que nosotros interpretamos es que ahí sí vamos a volver a aplicar las planillas del BPS con este régimen progresivo que estableció anteriormente, en esa fórmula que realmente no está establecida en ninguna norma, sino que es una publicación que hay en la página web. ¿Ok? La verdad que nos ha generado muchas dudas cómo hacer el cálculo, y vamos a poder básicamente tener certezas de esto, más allá de cómo nosotros lo interpretamos, cuando se hagan los primeros pagos del subsidio a final de mes en abril, que son como la BD, o sea, la nueva va a ser en abril. En lo que respecta al monto, otra de las dudas que tenemos es si se aplican los topes que mencionaba Ignacio cuando hablábamos de los subsidios por desempleo. Hablábamos que los topes son, que el tope establecido más o menos es 44.606,6. Sin embargo, las resoluciones no establecen cuál es el tope, ni dice que se va a aplicar los topes. Nuestro criterio es que, como nosotros en lo que no está establecido en las resoluciones debemos ir al régimen general, es que sí se aplica el tope, y que en total el trabajador por subsidio nunca va a cobrar más de 44.606 pesos, actualizado a 2020, más la cuota aparte de aguinaldo por ese subsidio. ¿Ok? Otra pregunta que nos hacemos, porque tampoco lo dice las resoluciones, es si tenemos que aplicar un adicional por cargas familiares. Como decía Ignacio, cuando los trabajadores tienen familiares a cargo, van a poder tener un adicional, un complemento equivalente al 20% de su subsidio. Sin embargo, eso lo establecen para el régimen general, pero no para este régimen especial. Volvemos a la misma interpretación que nosotros hacemos, que es que como el régimen general lo establece y nada se dispone en el régimen especial, entonces entendemos que ese complemento también se va a aplicar. Ese es un poco un pantallazo, o tratar de ser específicos en lo que es el régimen especial para estos trabajadores mensuales cuando se les reduce tiempo de trabajo. Unas preguntas que nos hacíamos, prácticas, que fueron como consecuencia de lo que fuimos viviendo un poco estos últimos meses. Queríamos plantearlos porque quizás a ustedes también les ha pasado en sus trabajos que estas son preguntas ocasionales y frecuentes que les suceden. Nacho, no sé si querés hacer las primeras dos que se remiten más al tema que hablaste vos. Dale. Algunos casos que nos planteamos. El primero, que esto suele pasar, suele estar arriba de la mesa, ¿no? ¿Es incompatible para cobrar el seguro ser profesional o titular de un unipersonal? Yo qué sé, esta es la pregunta de siempre, ¿no? Alguien lo más, me mandaron al seguro de paro y yo tengo una unipersonal abierta desde hace 15 años que no la uso, no tengo ni idea, no sé, creo que está abierta todavía. Eso, bueno, es bastante frecuente. Y entonces ahí la pregunta es, ¿el solo hecho de ser titular de unipersonal implica perder el derecho al goce del subsidio? Y la respuesta es ni. Personalmente creo que la letra de la ley, de la normativa, es clara en que no solamente por ser titular de un unipersonal o por ser profesional uno pierde el derecho. Lo que es incompatible es tener otro ingreso. Ahora, yo puedo ser profesional y no tener otro ingreso. Puedo tener abierto un unipersonal por las dudas y no, digamos, ver reflejado en un ingreso como consecuencia de ello. Esto, en teoría, entonces debería ser, la respuesta debería ser no, no es incompatible. Y en ese sentido, lo razonable es que el BPS admitiera que si yo presento una certificación notarial o una certificación contable, quizás una declaración jurada, alguna declaración, no sé, de la DGI en base a los ingresos de IRPF, alguna documentación que acreditara que yo no recibo ingresos, el BPS lo tomara eso
y en definitiva considerará que me corresponde el goce del subsidio. En los hechos, dado que se ha entendido que muchas veces es difícil de probar si hay ingresos o no, el BPS tiene una postura un poco más formalista y te dice, bueno, si tú sos profesional o sos unipersonal, salvo que estés declarado con un código particular, que es cuando no tenés derecho a la cobertura de salud. Para los profesionales eso ocurre cuando básicamente tienen declaración de no ejercicio y por lo tanto tienen que estar registrados como, si bien están registrados en BPS, no tienen actividad, ahí se cruza con los datos con la caja. Y por otro lado, un unipersonal se supone que es cuando está declarado con eso, cuando por ejemplo es un titular de unipersonal con más de 5 empleados, que ya parten de la base que no es un trabajador más, sino que es como una suerte de dueño o empresario y por lo tanto no es su actividad la que genera esos ingresos. En ese caso se declara a estas titulares o profesionales con un código de salud 9 y en esos casos sí, dice la información del BPS, podrían tener acceso al cobro. Esto creo que igual es un aspecto práctico, formal del BPS para informar, pero no debería ser un obstáculo para que si alguien acreditase fehacientemente que no tiene ingresos, no pueda cobrar. Porque en ningún lado dice ser profesional o unipersonal es una exclusión, sino que la exclusión es tener ingresos. Eso me parece que es importante. En el caso, por ejemplo, de los socios de la CSRL o los directores de la CCA, se exige una certificación de que no perciben ingresos por esa cosa. Algo similar, considero, se podría llegar a hacer en estos casos. ¿Está bien? Eso como respuesta a este primer punto. En relación a una segunda pregunta, que también es algo bastante usual. Un trabajador gozó el término máximo del subsidio por suspensión total. Me mandaron y gocé los 4 meses de suspensión total. Y después resulta que no me retoman. O me retoman, pero a los 2 meses, a los 3 meses, me despiden. ¿Tengo derecho a cobrar algo más? ¿Tengo derecho a cobrar el seguro de paro por haber sido despedido? Y ahí, digamos, hay que discriminar. Si desde que terminé la suspensión total pasaron 12 meses y aporté durante 6 meses, generé el derecho de nuevo, tengo derecho a cobrar todo. Pero si no transcurrieron esos 12 meses, ahí lo que voy a tener derecho es a gozar el seguro de paro por desempleo, por despido, por causal despido, por el remanente. Recuerden ustedes que el seguro de paro por despido dura hasta 6 meses, mientras que la suspensión total dura 4. Por lo tanto, si ya cobré 4, me van a quedar por gozar 2 meses más. Que en estos casos, si esa es la hipótesis, voy a cobrar durante esos 2 meses los porcentajes más altos, de 66% y de 57%. Con lo cual ahí hay un cierto beneficio, pese a que, bueno, ese trabajador obviamente está siendo despedido y solamente va a cobrar 2 meses. Pero esa es un poco la realidad que se da en estas circunstancias, ¿tá? Que es algo que también se da con relativa frecuencia, ¿no? Se manda a alguien al seguro por suspensión para ver qué pasa y luego resulta que no hay más trabajo para dar. Ahora vemos, Caro, ¿querés vos comentar las siguientes preguntas? Silencio. Abrite el micro, Caro. Está silenciada, Caro. Perdón, lo había silenciado. Las preguntas en este caso son 2 preguntas más que nos surgen como consecuencia de este régimen especial. En el caso del subsidio especial para mensuales, lo que nos preguntamos es ¿qué sucede cuando se reducen más de 19 días de trabajo? Cuando hablamos de las condiciones para poder acceder a este subsidio especial, se decía que cuando reducimos días, cuando el empleador reduce días, no puede para acceder a este subsidio no puede reducir menos de 6 días, pero con la resolución de abril de 2020 pone otro parámetro y dice, y tampoco puedo reducir más de 19 días. La duda que tengo es qué pasa cuando yo reduzco 21 días, 20 días, 21, pero igual el trabajador algún día en el mes fue a trabajar. Es decir, si contamos que son 25 días de trabajo, puedo haber ido a trabajar, puedo haber reducido, 22 días y solo haber pago 3. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es que no cobra subsidio? ¿No se puede amparar este subsidio especial? Esa es la pregunta que nos hacemos. Nosotros habría 2 respuestas que nos imaginamos posibles. Uno es que la persona pase a cobrar el subsidio por suspensión total, y en ese caso
cobraría el subsidio, lo que le corresponde por subsidio por suspensión total, descontado lo que efectivamente percibió como salario en ese mes. Esa sería una posición. La segunda posición, que es la que nosotros consideramos que es más acertada, pero no tenemos certezas, es lo que nosotros entendemos, es que el trabajador va a cobrar el subsidio especial siempre, aun cuando le reduzcan más de 19 días, pero lo va a cobrar solamente por 19 días, no por el resto de los días suspendidos. ¿Ok? Esa es un poco la interpretación que puede derivar en que el BPS tome otra postura. La cuarta pregunta y última que nos hacíamos, para después pasar a las preguntas generales que tengan, es, que nos sucede mucho, bueno, el empleador manda al trabajador al subsidio por suspensión total de actividades, ¿no? Pero en el camino, en ese mes, decide convocarlo a trabajar. Recuerden que cuando mandamos el subsidio total, el subsidio se declara en el BPS a principio de mes, que era como decía Ignacio. Entonces, yo en el camino puedo convocarlo a trabajar porque esa posibilidad me lo permite la normativa general. Ahora, cuando termina el mes, voy a poder declarar, si cumple con las condiciones del subsidio especial, voy a poder declarar esta reducción parcial del trabajador de trabajo. Nosotros entendemos que sí, en lo que es el régimen especial, porque la propia resolución 143 en el artículo 4 permite suspender el uso del subsidio total, pasar por un tiempo a este subsidio especial, obviamente hasta que nos permita la norma, que es hasta el 31 de mayo, y luego retomar, si es necesario, el subsidio por suspensión total. Esas son un poco las 4 preguntas que nos hacíamos, porque son las que más hemos tenido recurrentemente, o cuestionamientos por parte de los clientes y los distintos operadores, que somos tanto los abogados como principalmente los profesionales en gestión humana. Jimé, te dejamos abierto para que se puedan hacer las preguntas generales sobre los distintos temas. No sé, Ignacio, si querés sumar algo. Muchas gracias por el tiempo, por estar ahí, porque la verdad que a veces sé que es difícil compaginar con las cosas cotidianas que uno tiene y estar prestando atención a esto, y bueno, pero en lo que podamos haber acompañado este tiempo, les agradecemos, y ya también hecha la invitación, más allá de que después Jimé lo diga, para la próxima actividad que está a cargo del colega y amigo Santiago Madariaga, que lo vi por ahí interviniendo, así que muchas gracias, Santiago, también por estar. ¿Ah? Yo voy a dejar de compartir la pantalla ahora, y quedamos igual en el panel para ir haciendo el intercambio de preguntas, comentarios, críticas. ¿Está bien? Otra aclaración, le dejamos los correos por las dudas de que cualquier cosa que no haya tiempo suficiente o tengan algún caso específico con alguna consulta en particular, bueno, nos pueden enviar un correo y trataremos de colaborar en todo lo que podamos. Bueno, gracias, chiquilines. Habilitamos las preguntas para quienes tengan alguna consulta sobre los temas, la pueden hacer a través del chat o pedir la habilitación de audio y se las hacen directamente a los chicos. Alejandro, lo vi, Alejandro Moreno levantar la mano, a Leticia, no sé vos, Jimena, si vas a moderar ahí o cómo es la... Modero. Dale. ¿Cuál es el alcance de la limitación de nuevas contrataciones durante el envío de trabajadores al seguro de paro por suspensión? ¿Cuál es el alcance de la limitación de nuevas contrataciones durante el envío de trabajadores al seguro de paro por suspensión? Está bien, es una buena pregunta. ¿En qué medida es incompatible enviar gente al seguro de paro si a su vez por otro lado voy contratando? A ver, la normativa creo que no lo regula el caso específicamente. Sin perjuicio de lo cual, siempre se ha sostenido que el envío al seguro de paro no puede ser utilizado como una herramienta ajena a los fines que tiene. Esto es, cuando realmente hay una baja de trabajo.
Porque casos, la jurisprudencia ha entendido que casos de envío al seguro de paro, por ejemplo, que se ha visto que en realidad era como una forma de perseguir o de sancionar a la persona o lo que fuese, se utiliza el seguro de paro para eso, en realidad se está, digamos, desnaturalizando la finalidad del subsidio, y por lo tanto no corresponde, y la persona eventualmente tendría derecho a ser reintegrada además. En este caso entiendo que, si bien no siempre va de la mano, porque una nueva contratación puede ser para un sector puntual que de repente es ajeno a la carencia de trabajo que ocasionó el envío de determinadas personas, si se utilizara masivamente contratar y enviar gente, sobre todo, no sé, pienso en alguien que pueda ser pasible de alguna sanción o por algún motivo sindical o algo, podría ser un obstáculo. No está establecido a texto expreso, no es que se diga no podés enviar si no podés contratar a nadie si tenés gente en este subsidio. Eso no se dice a texto expreso. Bien. No sé si fue... Bien. Te agradeció. Otra pregunta. ¿El tope de 44.606 incluye el 20% adicional? No, no lo incluye. No lo incluye. Es un 20% sobre esos 44.606. Sí. Esto hablando de lo que establece el régimen general. Por supuesto, cuando hablábamos del régimen especial, los topes son una incógnita, es una posición que tenemos de que se va a utilizar ese tope, pero bueno, puede que el BPS utilice otros mecanismos. Exacto. Si percibo haberes por distintas cajas, por ejemplo, industria y comercio y militar, y me despiden de una, ¿tengo derecho a seguro de paro? A ver, perdóname que voy para arriba, que si percibo haberes por distintos... No, es decir, vos decís, Paul, te miro, te estoy mirando en mi pantalla, vos decís si en esta hipótesis del trabajo reducido por haber perdido uno de los dos trabajos. No, tienen que ser los dos trabajos amparados digamos, que están bajo la hipótesis de aplicación del seguro de paro. Esto es, actividad privada de industria y comercio. Perdón, puede ser rural o doméstico también, puede ser rural o doméstico, pero no aplica a otras cajas, ¿sí? No aplica a otras cajas como militares. Alejandro Moreno tenía una pregunta que quedó para arriba. Alejandro, si estás por ahí. Sí, estoy por acá. Estaba levantando la mano. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Nacho y Caro. Yo tengo algunas dudas que en realidad no obedece a la presentación de ustedes, que en realidad fue muy clara, sino dudas vinculadas a aplicación general, que en realidad me sigue sin quedar claro. Entonces yo voy a manifestar una duda nomás y después una pregunta a continuación. Porque de la última resolución del Ministerio que sacó por ahí por el mes de abril, mencionaba que entre lo que le paga la empresa y lo que paga el BPS no se podía cobrar menos del 75%. Una pregunta, yo tengo dudas igual de los topes, tengo dudas por todos lados y sé que en realidad las dudas son medias generales, así que no voy a entrar en ese detalle. Las hemos compartido. Por eso y sé que está todavía por verse. La pregunta es, en general, digamos, por ejemplo, una persona que esté topeada, que le alcance el tope, entonces, la empresa le paga el 50% del sueldo y el BPS topea. Para alcanzar el 75%, ¿quién se va a hacer cargo para alcanzar el 75%? ¿La empresa, el BPS, nadie? Nadie. O sea, la posición, lo que creemos nosotros es que nadie. Es decir, creo que igualmente, digamos, en este caso, tope mata 75%, digamos. Ese sería el concepto. O sea, el tope está claro, se impone, ¿no? Es decir, difícilmente entiendo que esa disposición del 75% mínimo haya querido pasar por encima de los topes que paga el BPS, ¿no? Es como billetera mata galán, digamos. Claro, exacto, sí, algo por el estilo. La duda que nos planteábamos es que si no caemos como un poco, o sea, ¿por qué nosotros tenemos la interpretación de que se aplican los topes? Es porque si no caemos en el absurdo de que un trabajador en suspensión total de actividades puede llegar a cobrar menos que un trabajador que tiene el trabajo reducido y que sí percibe parte de su salario, ¿no? O sea, que tiene parte de trabajo. Esa es la interpretación que hacemos, porque si no, digo, a ver, eventualmente ese trabajador que
trabajó una parte del mes va a cobrar mucho más que aquel que no tuvo la oportunidad, no porque no quiso, sino porque no pudo, de trabajar en todo el mes, ¿no? Perfecto. Y una última pregunta que no quiero acaparar más. ¿Cuándo en definitiva se va a saber el final de esta historia? O sea, ¿cuándo el BPS va a liquidar algo de esto como para que podamos, espero que ahí podamos saber finalmente cuál es la posición que toma al respecto de todos estos temas que están tan complicados? Porque incluso va a ser parcial, porque va a ser del 18 de marzo al 31 de marzo, pienso, ¿no? Que va a ser la Claro. primera liquidación parcial que va a hacer el BPS de esto. Exacto. Ahí incluso hay una duda. A ver, varias cosas. Sí, se supone que en estos días se estarían pagando los subsidios por aquellas personas que hayan sido enviadas entre el 18 y el 31. Entonces ahí Jocelyn, sé que tiene, ahora después de repente nos comentas, se estaría, ahí por lo menos, a ver, si en algún caso se plantea de estos de la duda, ahí puede ir aclarándose el criterio que toma el BPS. No necesariamente quiere decir que podamos saldar todas las dudas, pero podemos ir viendo. Por otro lado está el tema siguiente, y es que a raíz de esta resolución nueva, si uno entra a la página del Ministerio de Trabajo, pusieron un ejemplo didáctico. El ejemplo no coincide con la página del BPS, digamos. Entonces, ahí la duda es quién gana, ¿no? Entonces, bueno, va a haber que ver. Una de las hipótesis es que una forma sea la de pago por marzo y otra cosa sea por abril, porque la resolución, la última, es vigente a partir del 1 de abril. Entonces capaz que te dicen, bueno, no, lo del 75% va recién a partir de abril, lo de marzo, entonces aclaramos ahora lo que está pagando por marzo, pero después en abril igual se pague otra cosa en base a otros criterios. No sé si, o sea, se supone que ahora vamos a estar aclarando, capaz que José tiene algo para comentar de lo que están pagando ahora por los días de marzo, pero que no necesariamente se repite, o sea, se debe respetar el mismo criterio para lo que se va a cobrar en abril. Eso porque la propia resolución de abril establece que las modificaciones, que entre ellas es este mínimo del 75%, va a entrar en vigencia a partir del 1 de abril. Entonces, seguramente el régimen de cálculo sea uno para marzo y otro para abril. Muchas gracias. Bien, seguimos con el orden. Leticia, tengo una consulta. Un empleado de origen cubano que se encontraba de vacaciones en Cuba cuando se cerraron las fronteras no puede reingresar. Le estamos otorgando toda la licencia, incluso la generada para el año que viene. Al finalizar, ¿puede hacer uso del seguro de desempleo? Bueno, es una buena pregunta y en principio te diría que no. Estoy buscando la disposición exactamente dónde es que la tiene, pero se supone que para poder tener derecho al goce tiene que estar en el país, digamos. Bueno, ahora voy a buscar exactamente dónde es y cómo es que dice la norma, pero es una cosa que es injusta en realidad, en lo personal creo que es un factor de discriminación por motivo de nacionalidad o de origen nacional, o simplemente de erradicación, pero está establecido en la norma, que tenés que estar en el país, permanecer en el país para cobrar el derecho al goce del subsidio, con lo cual, a ver, después está el tema de cómo se entera, ¿no? Yo no sé si el BPS va a cruzar la información de cómo, a ver, fulano no está, esa es otra alternativa, otro tema. Conceptualmente, la norma te diría que no. En los hechos, probablemente, si se la pagás y se la acredita, en fin, no debería haber un mayor obstáculo, calculo, en ese sentido. Pero la norma todavía está vigente, la disposición, le voy a buscar ahora exactamente dónde es que dice, pero te dice eso. Claro, el BPS va a pagar el subsidio en Uruguay, ¿no? O sea, esa persona para poder cobrar va a tener que estar en Uruguay, digamos. Seguramente. Si es que lo pagan por hábitat, dependiendo por dónde va a ser el medio de pago. Y otra cosa importante es que si uno es extranjero, tiene que tener cédula uruguaya y haber aportado a la seguridad social. No olviden que a veces cuando no tienen la residencia, si bien aportan al BPS porque es obligatorio, no tienen derecho a las prestaciones de seguridad social hasta tanto obtener un documento uruguayo, ¿no? Eso es importante. Otra pregunta. Quisiera preguntar, ¿con qué seguro de salud se declaran las personas que están en seguro en la nómina? Por seguro por suspensión total y para parcial por 50% de horario. No sé si está ¿Con qué seguro de salud? ¿Con qué código de seguro de salud? Sí.
Claro. Yo ahí me parece... 22.3 puso. ¿Cómo? 0.22.3. ¿Puede ser? 0.22.3. ¿Qué es 0.22.3? No sé, ahí me perdí con el... Ah, se fue un error, dice, está. Ah, está. No, yo creo que el código de salud en principio no debería modificarse, ¿no? Es decir, la persona si es beneficiario con hijos, con cónyuge a cargo, en fin, digamos, como estas son prestaciones que están grabadas, son materias grabadas para seguridad social, debería mantenerse, ¿no? Recordemos que los subsidios graban para la seguridad social, no graban para IRPF, ¿no? Igual, ahora yo estaba mirando, perdón porque es un tema más de liquidadores, creo que los abogados como no entramos, no hacemos nóminas, pero sí hay códigos distintos, según tengo entendido. Ah, bueno, Bien. puede ser. Laura, No lo tengo, Perdón. como no hacemos liquidación, pero sí. Perdón, Pero creo que si entramos al BPS lo podemos ver. ¿se escucha? Sí, sí. Sí, es código 6, siempre es con código 6 cuando es subsidio total. Si no, bien. si no le generas un Claro. pago indebido y la próxima vez que tenga que cobrar algo, se lo van a descontar. Va a tener problemas para cobrar una prestación futura. Tiene que ser un código 6 cuando es suspensión total, cuando es suspensión parcial, si llega a los 2,5 de P6, lo que sea, es el seguro de salud que O sea, corresponda. los 13 jornales o algunos con Exacto, 25. pero si es total, es 6 seguro. Porque Te cambia el código, está bien. Te digo porque me ha Bárbaro. pasado. Perfecto. Laura Évalo quería hacer una pregunta. A ver, que había levantado la mano. Junto con hola, junto con saludar a mis amigos Carolina y Nacho, simplemente iba a aclarar eso, que me habían llamado al orden, porque decía los liquidadores también, saben que un poco a eso tengo una experticia en eso, y concuerdo con lo que decía quien había intervenido anteriormente. Hay que declararlo con el seguro de salud, Sí. que hacía referencia, y cuando es parcial lo mismo, hay que fijarse al momento de hacer la historia laboral, cuántos jornales trabajó, para ver si corresponde o no la modificación de código, y si no, queda con el código que venía teniendo. Un abrazo para ambos. Creo que Adela había levantado la mano, Jiménez está silenciada. Yo no lo escribí. Buenas tardes para todos, un placer verlos nuevamente como siempre. Es una consulta, en realidad, Nacho, fue la primera pregunta que hiciste, en realidad es aclararme un poquito más el tema de las incompatibilidades. Si bien existe la restricción de poder obtener algún ingreso adicional, pero en caso de multiempleo y unipersonal, ¿cómo está funcionando eso? Me sigue haciendo ruido, no me termina de cerrar, y BPS está negando todas las posibilidades de unipersonales con otro tipo de actividad. Mirá, está bien, Adela, te saludo, ¿cómo andás? Es una buena pregunta. Por eso yo dije lo que creo que debería hacer, y después después es la pauta que toma el BPS. Tú entras a la página del BPS, tiene ahí, te dice, bueno, en el caso de multiempleo, cuando es dependiente y a su vez es titular de empresa unipersonal con código, no sé, ahí perdone, pero no tengo del todo claro, pero con código no sé cuál, y código de salud 9, que es sin derecho a la cobertura de salud, entonces aparentemente te deja. Lo que pasa es que eso implica que vos ya estés registrado de determinada manera. El BPS no te está habilitando hoy que vos puedas acreditar, ¿sí? No te lo está habilitando en los hechos que vos puedas acreditar que no tenés ingresos. Si vos estás declarado con el código funcional, vínculo funcional no sé cuánto, o el código de salud X, por más que no tengas ingresos, el BPS no te lo está habilitando. Ahora, yo lo que creo es que ahí se podría patalear. Claro, no es el momento para patalear ahora, porque seguramente no hay gente, pero entiendo que tal y como pasa con las socios de SRL, de DSA, que te admiten que vos acredites que no tenés ingresos. Acá debería ser igual, porque no hay incompatibilidad con la mera forma de ser titular o profesional, sino la incompatibilidad viene dada con el hecho de percibir ingresos. Entonces, igualmente en los hechos, lo cierto es que el BPS a priori, como vos decís, te lo va a tirar para atrás, te va a decir que no. Yo creo que ahí debería insistirse, debería ver, llegado el caso, plantear algún tipo de argumento jurídico de, bueno, pero si puedo acreditarlo. El tema es que puedas acreditar que no tenés ingresos, ¿no? Digamos. Si tenés la declaración de no ejercicio. Claro, la posibilidad de poder conjugar eso con el multiempleo, como permite multiempleo, no sé, ¿viste cuando pensás alternativas?
No sé si podría llegar a funcionar eso. Claro, no, pero es decir, considerar la unipersonal como una hipótesis de uno de los dos empleos que uno pierde para ampararse, no, porque ahí la propia norma te dice que tienen que ser dos normas, digamos, que estén contempladas, que están amparadas por el régimen de seguro de paro, y eso es en relación de dependencia, digamos. Pero es más, digamos, incluso uno podría pensar que, bueno, llegado el caso, porque capaz que uno, a ver, convengamos que uno capaz que tiene ingresos por la unipersonal muy menores, o como profesional la tenés abierta por las dudas, y entonces eventualmente, por lo menos que te permita, no sé, descontar algo, es decir, pero que no te inhiba todo el derecho, ¿no? Que creo que realmente es injusto. Tengo entendido que con la caja de profesionales, cuando sos profesional, ahí, si tenés declaración de no ejercicio, eso hace que tu código, digamos, de salud en BPS sea código 9, porque no vas a estar generando actividad por ese lado, y por lo tanto ahí podrías llegar a tener. Pero implica una declaración de un ejercicio en la caja, porque ahí hay también un trasiego de información entre caja y BPS. La declaración. Claro, pero aún cuando no tenga declaración de ejercicio, no tengo por qué tener ingresos, digamos. Eso es una presunción que puede ser injusta, ¿no? Gracias. Bueno, no sé si alguno más tiene alguna pregunta para los chicos. Jocelyn está levantando la mano. Jocelyn no la veo. Está oscura ahí, pero está silenciada, José. No la veo, ya te Hola. Ahí está. Ahora sí. Sí, buenas tardes para todos. En realidad yo le quería comentar, por si les interesa, que nosotros pusimos en práctica el ingreso ya de las personas que estaban subsidiadas parcialmente desde el mes de marzo. Entonces hicimos el ingreso, primero entendimos que teníamos que hacer el ingreso de las personas que iban en el mes de marzo los primeros días de abril. Por lo tanto, teníamos dos grupos de personas. Un grupo que decidimos que iban a ampararse a partir del 19 de marzo, que fue cuando recién salió la ley o la resolución, y otro grupo que se tomó la decisión el 28 de marzo. Enviamos las planillas al BPS las levantó. Este fin de semana hizo una corrida masiva de todas las personas que enviaron esas planillas. Ya se nos confirmó a algunos que teníamos asignado, o sea, aceptada la solicitud, ya se nos asignó el pago, que si querés te lo paso después por privado para que hagan los cálculos si les interesa. Vale, sí, claro. Pero, por ejemplo, al grupo de personas que enviamos a partir del 19 de marzo al 31, ellos hicieron un cálculo a partir del 18. Nosotros le pusimos reducción 50%, y mientras ellos hicieron esa corrida, ya estaban cargando cosas en la página web, y nos habían puesto reducción de jornada. Entonces, nos pusieron reducción de jornada 6 días. Los que íbamos del 19 en adelante no había problema, porque más o menos era 6 días, era los 12 días que tenías al 50%. Pero los que fueron el 28, los dejaron cargados con 6 días, los dejaron cargados con jornada completa, lo que pasó que los dejaron pendiente. Entonces, en una comunicación que yo tuve con el BPS en primera instancia, me dijeron que habían puesto 6 días para que el sistema les habilite a hacer la liquidación del cálculo del día, porque necesitan el mínimo de 6 días. Pero aún no les aceptaron, se lo dejaron pendiente porque ellos estimaron que, como yo puse que era a partir del 28 de marzo, claro, tenían trabajado 25 días, pero van a continuar abril. Ahora claro, sí, la consulta... Pero por abril lo vas a tener que comunicar en mayo, ¿no? O sea, si claro, es información parcial, lo comunicas en mayo. Exacto. Pero mientras tanto esa gente, esos 3 días de marzo, los tienen como que están pendientes, no cobró nada. Sí, no van a cobrar porque no cumplieron con esos 6 días de reducción que establecía la normativa, seguramente. Ese sea el punto, ¿no? Yo mandé la consulta a través de la página de BPS, todavía no tuve la devolución, pero supongo que cuando la junte con abril, juntarán marzo y abril. No, creo el subsidio se va a pagar por marzo y después se va a mirar abril. Y se va a mirar la condición cumplida en abril. O sea que es probable... Perdón, o sea que acumulan los días, ¿no? Los de marzo no lo van a cobrar.
Marzo no, ya está. Porque ellos van a mirar del mes calendario, del 1 al 30 de cada mes. Está. Como ellos en la resolución decían el 18 de marzo, ponele, o 17 de marzo, Sí. al 17 de abril todo el mundo pensó que era la continuidad de un mes. Esa era una gran pregunta, porque aparte inicialmente iba a durar hasta el 17 de abril, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se iba a liquidar? Y nosotros entendemos que ahora se está liquidando de mes a mes calendario. Simplemente era compartirles esa experiencia, y bueno, y si quieren después, Nacho, te paso... Sí. Después pasame, porque así hacemos los cálculos y vemos... Sí, yo te la paso ahora cuando terminemos, yo te lo paso por mail. Yo te lo paso. Dale. Muchas gracias. A vos. Macarena dice, ¿el tope de los 19 días es exclusivo para el caso de suspensión total o también aplica para el caso de reducción de jornada? No, de suspensión acá, no. Claro, suspensión acá aclaramos, total, no. suspensión de días. Claro, En el caso del régimen especial y suspensión de días, lo aclaramos, yo entiendo que Macarena quiso decir eso, que es si el tope solo se aplica a la suspensión de días, cantidad de días que puedo suspender, o también a la posibilidad de reducir horas en la jornada. No, solo se aplica a la cantidad de días. Lo que nosotros entendemos es que yo puedo reducir la jornada 3 días, solamente 3 días de jornada al 50%, e igual que esas personas perciban el subsidio. Porque no tengo esa limitación que le pusieron sí a la cantidad de días. No sé si soy clara en eso. Sí, contestó que sí. Bueno, gente, no sé si alguno más tiene alguna otra consulta. Si no, ya estaríamos en hora de despedirnos. Para eso le cedo la palabra a la vicepresidenta de ADPU, Virginia Maruri. Muchas gracias por estar. Y nos vemos el jueves, que no se lo pueden perder tampoco porque es el webinar de teletrabajo, que hay poca norma, pero hay mucho para decir, ¿verdad, Santiago? Justito nos vino justito el proyecto nuevo para darnos más para comentar el jueves. Buenísimo. Bueno, quedamos así con Santiago para el jueves a las 14, que va a estar también muy interesante. A Carolina y a Ignacio, muchísimas gracias, creo que estuvo muy clara la exposición. Les recordamos a todos que el webinar queda grabado, queda en la página de ADPU subido, así que para aquellos que quieran ir a repasar cualquier información, ahí la van a tener, y tienen, si no, forma de contactarlos a ellos sin ningún problema, que eso se pusieron a la orden. Bueno, nos quedamos por ahí, Jime. Gracias a todos por participar.